iniciar la alabanza a nuestro Dios esta mañana. El libro de los Salmos, 100 del 1. Se cortó bastante, Pancho, pero creo que me has dicho lo mismo que Ethel me dijo por WhatsApp, así que vamos a leer un salmo que me dijo Pancho, el 103 del 1 al 5, ¿no? ¿Es correcto? Pancho, ¿te tenemos? Muy bien, bueno, vamos a leerlo. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muy bien, vamos a orar entonces. Te damos gracias por este primer día de semana donde estamos reunidos, Señor, para hacer memoria a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Cuán maravilloso es, Señor, tu amor para con nosotros, porque tu palabra nos enseña, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy, Señor, estamos aquí, reunidos, simplemente para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar en esta mañana un himno. Es el himno 275. En nuestros himnarios buscamos allí el himno 275, que nos dice, rechazado por todos, Jesús salió llevando su cruz, y a la cumbre del Gólgota él subió llevando su cruz. Cual oveja delante del trasquilador, en silencio estuvo por mí el Señor llevando su cruz. Oh, qué maravilla puede ser que Él por mí la llevó. Oh, qué maravilla, sí, por mí la cruz llevó. Número 275, y vamos a cantar. Rechazado por todos, Jesús salió llevando su cruz, y a la cumbre del Gólgota él subió llevando su cruz, con oveja delante del trasquilador, en silencio estuvo por mí el Señor, llevando su cruz. Oh, qué maravilla puede ser, Él por mí la llevó. Oh, qué maravilla, sí, por mí la cruz llevó. Aunque supo bien que tendría dolor, llevando su cruz, el castigo llegó por un santo amor, llevando su cruz, pues la cruz tan pesada no se igualó al pecado y al juicio que allí cargó, llevando su cruz. Oh, qué maravilla.
Hermanos, oremos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por ese tremendo sacrificio, ese sacrificio eterno, Padre, que hizo Cristo allí en la cruz, Padre. Gracias porque ocupó nuestro lugar, Señor, ocupó el castigo que nosotros nos merecíamos, Padre. Gracias porque te obedeció, Señor, hasta muerte de cruz, Señor. Gracias porque se humilló, Señor. Se hizo pobre siendo rico, Padre, para enriquecernos a nosotros, Padre. Te agradecemos porque Él realmente se dejó burlar, se dejó lastimar, se dejó colgar allí en la cruz, pensando en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque no solo fue eso de la cruz, Señor, sino que fue todo el pecado que cargó por nosotros, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Y te agradecemos porque no quedó ahí, Señor, sino que al tercer día lo levantaste entre los muertos, Señor. Y nuestra esperanza está puesta en que hoy está a la diestra de tu trono, Señor, y un día nos va a venir a buscar, Señor. Ayúdanos a seguir en espíritu. Realmente te agradecemos por todo esto, te damos la gloria a vos y a Cristo Jesús, y lo hacemos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué maravilla el poder cantar de la cruz de Cristo, ¿no? La verdad que es algo maravilloso, sin igual, sin precedente, un momento histórico. Dios hizo así las cosas, ¿no? Uno mira las religiones y ve un montón de mitos, un montón de creaciones humanas, pero Cristo vino y esa cruz es un testimonio histórico de la obra más grande de amor que uno podría pensar. El justo muriendo por los injustos. Ahora bien, en esta mañana yo quería leer una porción en la palabra de Dios que también agrega sobre esa gracia y nos hace doblemente bendecidos a nosotros. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A partir del versículo 11, vamos a leer allí. Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta carta de Pablo es una epístola de Pablo a los Efesios. Los Efesios era un pueblo gentil y pagano. ¿Qué quiere decir eso? Eran gentiles porque no eran parte del pueblo de Dios, no eran israelitas. Y eran paganos, como todos, la mayoría de los gentiles, que adoraban a los dioses que sus ancestros les habían enseñado, incluso creaban algunos nuevos, porque el hombre siempre tuvo mucha imaginación para buscar algo para adorar. Uno dice, bueno, los dioses falsos vienen de la antigüedad, bueno, también hay más modernos. Hoy en día tenemos los dioses que conocemos nosotros, ¿no? Falsos de este mundo, el Gauchito Gil, San la Muerte, no sé, la adoración a un montón de imágenes y criaturas que el hombre ha hecho, y eso son cosas que vienen de hace muy poco, no vienen de tanta antigüedad, las que conocemos nosotros acá, quiero decir. Pero siempre el hombre desde la antigüedad hizo eso, ¿no? Y nosotros somos gentiles. Dios eligió un pueblo en la antigüedad para llevar su testimonio porque vio que todos los pueblos y todas las naciones lo único que hacían era dar la espalda a Dios.
eran dar la espalda a Dios. Tenemos sobradas referencias bíblicas de cómo Dios en los comienzos tomó a los hombres, los puso en Edén, les dio todo y los hombres le dieron la espalda. Y más adelante les dio una nueva posibilidad y los hombres le dieron la espalda. Y luego vino el diluvio, un terrible cataclismo, y los hombres le dieron la espalda. Vino la torre de Babel. Y allí Dios dijo, bueno, voy a poner mi testimonio en un pueblo, me voy a hacer más notorio. Y ahí vino el llamamiento de Abraham, cómo comienza la historia del pueblo judío, donde elige una nación, una familia, para llevar el testimonio. Y el resto eran llamados gentiles. ¿Y cómo? Y nosotros entramos a esa categoría, hermano. Por eso digo que hay una doble gracia. Y acá el apóstol Pablo le dice, ustedes eran llamados incircuncisión. Incircuncisión. La palabra incircunciso refiere a aquellos que no tenían hecha la circuncisión, obviamente, que era una obra en la carne, que era señal de ser perteneciente al pueblo ese que había llamado Dios para testimonio. Es una señal que se daba en el cuerpo de los hombres para saber que esos eran los hombres del pueblo de Dios. Pero la palabra incircunciso era una palabra bastante despectiva que el pueblo judío tenía para con todos los demás. ¿Se acuerdan cuando, quién le dijo incircunciso a un grandote? David. Le dijo, ¿y cómo nos dejamos vapulear acá por quién es este incircunciso que viene a afrentar a Israel? Así, y así éramos nosotros, todos los gentiles, para lo que era la historia del pueblo de Dios. Éramos menospreciados, perros nos llamaban los judíos. Cuando los judíos hablan de perros, muchas veces, además de referirse al animal, al perro, generalmente se referían a los que estaban fuera del pueblo de Dios. Y con ellos venía una separación que Dios había pedido cuando vinieron de la mano de Josué a tomar la tierra prometida. Dios dijo, bueno, con esto ni se junten. Y acá dice que nosotros éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, ahí está haciendo una referencia que muchas veces los judíos también, dice la llamada circuncisión, porque algunos se circuncidaban, pero su corazón estaba lejos de Dios también. Pero nosotros ya directamente así. Después dice que estábamos sin Cristo. Y ahí la palabra Cristo, que es el ungido, que está en griego por ser parte del Nuevo Testamento y estar entregado a los Efesios, hace referencia al Mesías del hebreo, al Mesías, que era lo que ellos esperaban, ¿no? Esperaban un Salvador. Porque dice también que todos los gentiles estábamos ajenos a los pactos. Ajenos a los pactos, claro. En realidad, a la mayoría de los pactos, podríamos decir. Porque Dios, en sus comienzos, lo primero que hizo fue prometer allí en Edén, sabemos en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastaría la simiente del hombre, de Satanás, perdón. La simiente de la mujer aplastaría la simiente de Satanás, haciendo una referencia a que habría de venir de parte de Dios, encarnado en una mujer, alguien que aplastaría la cabeza de la descendencia de Satanás, haciendo una referencia aquí. Pero después vino todo el pueblo judío y las promesas fueron dadas a ellos. Fueron dadas, la primera promesa, fue dada a Abraham. En ti serán benditas las naciones, de ti haré una nación grande. Y después fue confirmado a Isaac, y después fue confirmado a Jacob. Pero nunca más se habla de la promesa hacia los gentiles. Se habla de la promesa que fue hecha al pueblo de Israel. Si bien había en el horizonte
una bendición para todas las familias, los que estaban fuera del pueblo de Israel no lo sabían. Y después vino la promesa del rey, que fue hecho un pacto con David, que se dijo que de David habría un descendiente que habría de reinar. Pero el gentil estaba ajeno a todas esas promesas. Alejados, dice, de la ciudadanía, lejos de las cosas de Dios. Lejos de las cosas de Dios. Y por lo tanto, sin esperanza. El gentil no tenía esperanza. ¿Cuál era la esperanza de un pueblo basado en dioses falsos? No sé, era una esperanza llena de mitos, muchas veces una desesperanza, diciendo, bueno, llega la muerte y no hay nada más. Pero el pueblo judío, en cambio, siempre tuvo la esperanza. Porque la resurrección era una realidad en el pueblo judío. La enseñanza de la resurrección no viene solamente en Cristo. Ya el pueblo judío sabía que había de resucitar el pueblo de Dios. Fíjense, Job, cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Desde ser hecha esta mi carne, volveré, ¿no?, a ver a Dios. Había una esperanza de la resurrección. Pero fuera de eso, los gentiles, ninguna esperanza. Una vida muy parecida, queridos hermanos, a lo que vemos hoy en el mundo. Una vida llena de violencia, una vida llena de desigualdad y sin expectativa hacia adelante. Lo único que importa es hoy. Y hoy pasarla bien. Pero más adelante no importa. El concepto de eternidad era algo propio que los judíos tenían y conocían. En los salmos, los vemos también, en muchas escrituras hebreas se ve ese concepto que brindaba esperanza. Sin Dios en el mundo, termina diciendo allí Pablo en el versículo 12, sin Dios en el mundo. Así estábamos. Nosotros, gentiles, sin Dios en el mundo. Vamos a leer un poco más a partir del versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo, algo cambia, ¿no? Porque dice, pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y los que estábamos lejos, queridos hermanos, vinimos a ser cercanos. Vinimos a ser cercanos. Acá hay una referencia, ¿no? Porque ustedes saben que los gentiles podían llegar a adorar al Dios verdadero en la antigüedad. ¿Cómo lo podían hacer? Convirtiéndose al pueblo judío. Convirtiéndose al pueblo judío. Pero nunca dejaban de ser gentiles. Ellos podían llegar a Dios, adorar a Dios a la manera judía, podemos decirlo, pero nunca podían llegar a ser gentiles. En el templo había una muralla, que era el atrio ese de los gentiles, donde no podíamos ser un gentil para el otro lado. Sin embargo, hermanos, miren lo que hizo Cristo. Derribó esa muralla. Y de los dos pueblos, el que no era pueblo vino a ser llamado pueblo. Por eso ahora podemos cantar con alegría cada vez que, ahora no nos juntamos, ¿no? En la iglesia uno extraña esos tiempos de alabanza juntos, un tiempo de coros. Ahora como que es más difícil cantar un tiempo de coro porque
no podemos cantar, canta uno y el resto escuchan, pero qué lindo cuando cantamos, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y nosotros ahora los gentiles podemos ser parte del pueblo de Dios. Eso es algo que obviamente a los primeros judíos que aparecen en la iglesia, porque la iglesia comienza siendo judía, y le llamó muchísimo la atención. Por eso Pablo viene y les dice a los gentiles, a los efesios, a los de Don Bosco, a todos los que no somos de hebreos, le dice, miren lo que son ahora. Cristo hizo la paz y abolió mandamientos. Ahora, ¿qué dice? Abolió los mandamientos expresados en ordenanza. No quiere decir que Cristo tiró a la basura los mandamientos. Los mandamientos, había 613 mandamientos que tenía el pueblo judío. Y la gran mayoría se hacían ¿dónde? En el templo. Después están los mandamientos, la ley, los 10 mandamientos, que Jesucristo lo resume en amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume los 10 mandamientos. Pero después había muchísimos mandamientos que quedaron abolidos en la cruz de Cristo. Porque todos esos mandamientos expresados en ordenanzas, muchas de carácter sacerdotal, algunas otras de carácter convivencial entre el pueblo judío, serían imposibles, pero Cristo las cumplió. Cristo cumplió en la cruz el sacrificio para que el hombre pudiese acercarse. Por eso hoy, hermanos, nosotros en Cristo podemos acercarnos con libertad a Dios. ¿Qué más? Y podemos llamarnos conciudadanos. Ahora podemos llamarnos conciudadanos. Miren, siempre hubo en la historia de la humanidad una rebelión entre el pueblo judío y el resto de las naciones. Y de hecho, uno recuerda, por eso hoy en día hay muchos que son antisemitas, muchos que odian a los judíos. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque el pueblo judío, uno puede pensar, ¿no? Y dice, bueno, uno puede odiar a los talibanes que tiran, que te ponen bombas, ¿no? Se puede generar un odio, pero el pueblo judío, ¿por qué ese odio? Bueno, ese odio es por ser el pueblo de Dios. Sin embargo, ahora nosotros en Cristo somos conciudadanos de ellos, como si fuésemos todos judíos, por así decirlo, del Nuevo Testamento. Gentiles y judíos, somos un nuevo pueblo, la iglesia, que ya no importa si sos judío o gentil. Ahora vamos a leer unos versículos más. Formás parte del edificio de la casa de Dios. Y sos conciudadano. Tenés tu ciudadanía, judío y gentil en la iglesia, tienen una ciudadanía en los cielos. Allí está la ciudadanía. Por eso ya no hay enemistad. Y nosotros amamos a los judíos. Y los judíos creyentes nos aman a nosotros también. Que eso tampoco sería un judío amando a un gentil, pero el judío creyente ama al cristiano, porque es cristiano también. Y dice miembro de la familia de Dios. Siempre hago hincapié me llama mucho la atención la bendición que es ser parte de la familia de Dios, porque ya no estamos solos. Y es ahí donde oran por nosotros, donde nos podemos llamar hermanos, donde uno se preocupa por el otro. Miren lo que hizo la cruz de Cristo, hermanos. Es impresionante. Es impresionante. Porque uno dice, derribó la pared. Claro, sí, derribar la pared con una topadora es fácil. Pero derribar semejante pared espiritual entre dos pueblos, solo Cristo, el que reconcilió las enemistades allí en la cruz del Calvario. Seguimos leyendo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Un día nos llegó el Evangelio. Y a los que estaban cerca, a los judíos también, les llegó el Evangelio en ese momento.
y le sigue llegando hoy. Porque en medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué lindo este versículo 18, porque dice, por medio de él, ¿quién es él? Cristo. Por medio de Cristo, miren lo que dice, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu, es el Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre. Ahí está la Trinidad. ¿Se dieron cuenta? Por medio de él, por medio de la obra de Cristo, tenemos entrada los unos y los otros por un mismo espíritu al Padre. Porque el Espíritu Santo intercede en judíos y gentiles hoy, en la época de la Iglesia, para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Sin Espíritu Santo no hay manera de llegar al Padre. Sin Cristo no habría Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Bueno, extranjero ya sabemos lo que es. Alguien que viene de afuera. Y advenedizo es uno que pasa, que está de paso. Tampoco. Somos miembros, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decirse, hermanos, que ahora este nuevo edificio, la iglesia, que es morada de Dios hoy, tiene ladrillos, piedras, ladrillos judíos y ladrillos gentiles, que forman parte de un mismo edificio, la iglesia. Qué maravilla, qué misterio. Y acá dice, fundamentado sobre los apóstoles, sobre el fundamento, o sea, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Con lo cual, todas las enseñanzas y fundamentos para la construcción de ese edificio son las enseñanzas apostólicas y proféticas. Ahí hay una discusión cuando habla de profetas. Muchos dicen que son los profetas que había en este entonces, el Nuevo Testamento. Puede ser, porque Dios revelaba a través de hombres, en ese momento, que tenían el don de la profecía, la palabra de Dios, como era Pablo, ¿no? También, pero Pablo también era apóstol. Y otros dicen los profetas del Antiguo Testamento. Para los profetas del Antiguo Testamento tenían menos luz sobre la iglesia, así que es probable que se refieran a los profetas del Nuevo Testamento. Pero eso no importa. ¿Saben qué es lo importante? Que tenemos el fundamento para la construcción del edificio. La piedra del ángulo, donde todo el edificio se apoya, es Cristo. Ahí arriba los cimientos, los fundamentos de los apóstoles. Y allí el edificio maravilloso que es Cristo, que se viene construyendo hace ya más de 2000 años, hermanos. Más de 2000 años sigue vivo el testimonio de la iglesia en este mundo. Sabemos que cada día estamos más cerca de la venida de Cristo a buscarnos, pero mientras tanto nos gozamos de poder ser parte del pueblo de Dios. Así que en esta mañana, al considerar los símbolos, miremos la doble gracia que tuvo Cristo para con nosotros y para con toda la humanidad, que en Él podemos llegar sin ser parte del pueblo judío al trono, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo derribó las paredes que separaban a judíos de gentiles, porque Cristo quitó las ordenanzas necesarias para adorar a Dios a través de un culto religioso sacerdotal, y hoy podemos a través del Espíritu llegar al Padre. El Señor nos ayude y nos anime en estos tiempos, sabiendo que somos
parte del cuerpo de Cristo y de esta iglesia junto a nuestros hermanos para seguir edificando templo al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias que en tu infinita misericordia tú enviaste a tu Hijo a este mundo en el momento que tú lo deseaste y se cumplieron aquellas promesas establecidas ya desde la antigüedad, desde el principio de la creación, de que a través del ungido que tú enviarías iba a haber remisión de pecados, y que esa remisión de pecados se hacía a través de un sacrificio redentor, y por lo tanto la sangre iba a cubrir, iba a tapar, iba a borrar esos pecados de la humanidad. Y te damos gracias que en ese pensamiento, Señor, estábamos nosotros. Allí estábamos, Señor, aguardando el momento en que tú nos revelaste a tu Hijo y lo entregaste en manos de hombres pecadores, como dice las Escrituras, y él fue llevado a la cruz, fue voluntariamente y murió y expió nuestros pecados de toda la humanidad, no solamente de algunos elegidos, sino que tú, Señor, pusiste a todos en igualdad de condición, a los que eran pueblo tuyo y a los que no eran pueblo tuyo. A todos, Señor, tú los amaste, como dices en tu palabra, de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Y ahora estamos haciendo memoria de esa muerte sacrificial. Pero también recordamos que Él resucitó. Y estamos celebrando justamente en el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, este momento que Él dejó establecido de que se recordara hasta que Él venga a buscarnos. Así que vamos a partir este pan y vamos a participar de esta copa que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro amado Salvador, entregado por cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, de que tú recibas nuestras gracias, nuestra adoración. Y hasta el momento en que tú nos vengas a buscar o nos lleves a tu presencia, te rogamos, Señor, de que tú nos mantengas firmes, seguros, sabiendo de que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Y a través de esa obra maravillosa tenemos esta garantía de que ya somos tuyos, pues nos ha dado de tu Espíritu, y a través de él oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén.